Número 2 en la lista del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Gisela Marchiota, candidata a diputada nacional. Hola. Gisela, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿compartís que hay que hacer una campaña propositiva? Sí, y sobre todo de contenido, una campaña de contenido. Ojalá que la oposición tenga ganas de dar ese debate, de dar esa discusión. Bueno, ahora ellos están atravesando una interna donde, bueno, están como entretenidos con eso, pero yo espero que después, resuelta la interna de ellos, podamos intercambiar y sobre todo que la gente pueda escuchar esas diferencias de propuestas, de proyectos de país completamente distintos, que es lo que siempre se pone en juego cuando hay una elección. Ojalá que estén a la altura de eso y que vayan adelante con propuestas para debatir. Me parece que la gente merece saber eso. Lo mismo tienen ustedes como desafío en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves a Horacio Rodríguez Larreta lanzado ya un proyecto que hace pie en la provincia de Buenos Aires, que hace pie en algunas provincias, ¿no? Es un proyecto que excede ya la capital federal. Yo lo que lamento del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que por esa ambición que tiene y está pensando todo el tiempo en el 2023, que nos haya abandonado a los vecinos y a las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, históricamente, digo, porque para nosotros las prioridades de Larreta no son, pero sobre todo en este último tiempo, en el tiempo de pandemia, donde sentimos un abandono no solo de los vecinos, sino también un ninguneo a la oposición de la Ciudad de Buenos Aires, cuando pregona, yo digo siempre como el macrismo, Cambiemos, Juntos, el larretismo, digo, no importa, el vidalismo, digo, como sea que se llamen, tienen una distancia enorme entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Como que ellos tienen un discurso, que es un discurso con el que quizás hasta estamos de acuerdo, que es el discurso del consenso, del diálogo, de la república, de las instituciones, y después eso dista enormemente de lo que hacen en la práctica. Larreta habla de diálogo. ¿En la ciudad decís vos? Larreta habla de diálogo y nunca, jamás, desde que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, convocó a la oposición, que somos nosotros, la principal fuerza de la oposición, la primera fuerza de oposición de la Ciudad de Buenos Aires, somos el Frente de Todos, y no nos convocó. ¿Conocés la sede del gobierno del Parque Patricio? No, ¿Fuiste a hablar con jamás Larreta? nos convocó para hablar de hacer políticas de Estado para la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta el último año y pico que venimos viviendo de pandemia. Entonces, hay una incongruencia entre lo que dicen y hacen, ¿no? Escudados en el marketing, ¿no? Siguen diciendo cosas que después no hacen. Es como la característica, ¿no? La mentira, la falta de palabra, la falta de compromiso. Por eso digo, ojalá que estén a la altura de esta campaña tan extraordinaria que tenemos por delante, una campaña en pandemia, una campaña que nunca, no hay registro histórico de una campaña en pandemia. De verdad. Así que yo espero que estén Ahora, a la altura de la circunstancia. Pero para hacer campaña desde la ciudad, sí, ustedes van a estar defendiendo y hablando de los temas nacionales y defendiendo al gobierno nacional, por supuesto que es de su signo político y que es lo lógico que hagan, o más bien concentrados en las críticas a la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Mira, ojalá que pudiéramos hacer las dos cosas. Lamentablemente lo que termina pasando, y esto es interesante de plantear para que no vuelva a suceder en el 2023, que es lo que termina sucediendo. Lamentablemente, nosotros tenemos elecciones cada 4 años. En una elección elegimos presidente y composición del Poder Legislativo. A los 2 años, que es la elección que tenemos ahora nosotros, se renueva la composición del Poder Legislativo. Cuando se renueva la composición del Poder Legislativo Nacional, que ahora estamos eligiendo diputados nacionales, lo que termina pasando es que se nacionaliza el debate. Entonces invisibiliza la campaña de la Ciudad de Buenos Aires y se pierde la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando elegimos presidente, ¿qué hace el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta? Unifica las elecciones de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la elección presidencial, con lo cual vuelve a anular el debate de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos muchísimas ganas de que se debata la Ciudad de Buenos Aires y yo estoy segura que si nosotros logramos que la elección no se unifique en el 23 y que cuando hay elecciones como en este caso se le dé tiempo al debate legislativo, que es muy importante en la Ciudad de Buenos Aires. Digo,
con la composición que tiene el Poder Legislativo, Horacio Rodríguez Larreta tiene garantizada la escribanía de Larreta y el negocio inmobiliario en forma sistemática. ¿Estás de acuerdo con las torres nuevas ahí en la Ciudad Deportiva de La Boca? No, no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con Costa Salguero. A nosotros con Costa Salguero con el negocio inmobiliario, sí con el parque. Nosotros hicimos la presentación el sábado y elegimos ese escenario adrede, precisamente para visibilizar lo que puede llegar a pasar ahí y lo que nosotros tenemos como compromiso del Frente de Todos, y estamos con esa recolección de 40.000 firmas para que automáticamente se caiga ese negocio que tiene Larreta pensado. ¿Lo de Ciudad Deportiva de La Boca está frenado ahora? Está frenado. Está frenado sí, por está la justicia. está frenado lo de Costa Salguero, está frenado. Eso no significa que no tenga la posibilidad de avanzar, y sobre todo hay que ver qué pasa en esta elección legislativa y qué composición pasa a tener, porque ya tiene mayoría, pero puede pasar a tener mayoría automática. Gisela, ¿nos aguantás? Vamos a un corte. Da. El que quiere, empieza. Bueno, Marchiota, ¿cómo va? ¿Qué tal? La aparición de Mauricio Macri, la vuelta a la Argentina, ¿es una buena noticia para Juntos o es una buena noticia para la campaña del Frente de Todos? No, y la verdad que ni me detengo a perder tiempo en eso. No, nosotros tenemos una muy buena campaña por delante de propuestas, de ideas, de renovación de contrato electoral del 2019. Me parece que si nosotros entramos en eso, entramos en lo que ellos quieren que entremos, ¿no? Que es como en la crítica sin contenido. La gente ya sabe qué pasó y por eso nosotros ganamos en el 2019, ya saben qué pasa si está Macri, si gobierna Macri, cómo les va si está Macri, cómo nos va a todos y a todas si está Macri, con lo cual, digo, y el resultado de la elección del 2019 tiene que ver con eso. No podemos entrar nosotros en la que ellos quieren que entremos. Tomo el hilo de lo que estabas diciendo antes con respecto a la ciudad de Buenos Aires y que no se problematizan los temas de la ciudad. Y dos cosas. Uno, ¿cómo ves al electorado de la ciudad de Buenos Aires? Y en el sentido de esta insistencia de Larreta de, por ejemplo, romper los acuerdos con el resto de las provincias, con los protocolos sin burbuja, todos juntos, todos al mismo tiempo, en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Crees que hay un electorado afín? ¿Se puede romper esa creencia o ese diagnóstico del corrimiento a la derecha del electorado de la Ciudad de Buenos Aires? A ver, yo creo que no es una cuestión del electorado, sino es una cuestión de quien está ejerciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está pensando y especulando política y electoralmente y con su objetivo claro, que es el 23. Entonces se pone a decir lo que la verdad quizás todos queremos escuchar. Después tenés que tener una espalda enorme y bancarte como se la bancó Alberto durante todo el año pasado, dando noticias que no estaban muy buenas, pero que tenían que ver como con las prioridades que había a partir de una pandemia, a partir de que había llegado el COVID a la Argentina y había que cuidar la vida de los argentinos y las argentinas. ¿Vos decís que la conducta de Larreta durante la pandemia tuvo que ver con un interés de ser presidente a de ver, 2023? él empezó, cuando comienza la pandemia, donde las encuestas daban que estaba muy bien la mesa de diálogo, sacarse la foto al lado del presidente. Le garpaba a todos. Donde la fase 1 la gente la tomaba como, ay, qué bueno me están cuidando, la primera parte. Después hay que estar bancando fase 1, fase 1, fase 1. Sí, después la gente empezó a estar fastidiada. Nadie tiene ganas de estar en la casa encerrado un año. Claro, Nadie tiene ganas. Vos decís que ahí cambió él. Cuando el humor social empieza a cambiar y eso empieza a bajarte en las encuestas. Cuando empieza... A ver, se manejan por encuestas. Se manejan con las encuestas, pero para todo. Entonces, ¿cuál es el problema para la gente? Los chicos en la casa quieren ir al colegio. Bueno, listo, vamos a decir que vamos a abrir los... Se manejan con eso. No hay, no hay el orden de prioridades de la Ciudad de Buenos Aires, no, y no es que sucede ahora con la pandemia, sino que sucede desde que gobierna el macrismo de la Ciudad de Buenos Aires. Vos lo ves reflejado en el presupuesto que utilizan, teniendo la ciudad con mayor cantidad de recursos, te diría de la región de Latinoamérica, y vos tenés pibes que se quedan sin vacantes. Y después son los que abren las escuelas porque los chicos no pueden estar afuera de la escuela. Están afuera de la escuela. No tienen vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Es mentira que les importa la educación. Entonces, desde ese lugar, desde esa construcción mentirosa que hacen, porque se manejan, como decimos, escudándose en el marketing y con encuestas, vacíos de contenido real, bueno, la gente, el electorado de la Ciudad de Buenos Aires no tiene la culpa. Tiene un tipo que le dice lo que quiere escuchar
Digo, es así, y después no se puede debatir en serio, porque cuando hay elecciones no tenemos la posibilidad de debatir en serio la ciudad, porque siempre se nacionaliza. Bien. Sofi. Gisela, ¿cómo va? Buenas noches. Hola. Seguramente esta campaña que ya comenzó, a medida que empiezan a caminar y a caminar los barrios, se van a encontrar con que el planteo es: no llegamos a fin de mes, no alcanza la guita. La inflación está alta, los precios de los alimentos no paran de subir. ¿Qué se le dice al electorado en ese sentido y con qué se va a trabajar, con qué política pública se va a trabajar? Porque seguramente la economía va a ser un tema que va a pesar a la hora del voto, ¿no? Sí, y que sabemos que es así, que sabemos lo que encontramos en el 2019, sabemos que la pandemia empeoró un montón las condiciones en las que ya estábamos en el 2019, que es lo que se está necesitando. Bueno, hay una reactivación de la economía, que eso empieza como a dar cierta tranquilidad, empieza a haber números que empiezan a ser más tranquilizadores de crecimiento, incluso hay organismos internacionales que predicen un crecimiento de más del 6% de acá a fin de año de la economía argentina. Digo, empieza a haber unos datos que son alentadores. ¿Por qué? Porque también es cierto que empezamos a salir y a alejarnos un poco de esa fase que era tan En circulación estricta. ya estamos pre-pandemia, ¿eh? En circulación ya volvimos a la normalidad. Exacto, ya estamos. Y estamos muy cerca de pasar esa puerta y de dejar a la pandemia atrás, no al COVID. El COVID seguramente llegó para quedarse, pero estamos muy cerca de pasar esa puerta, y a partir de que pasemos esa puerta le vamos a poder imprimir la velocidad que nos hubiera gustado imprimirle a nuestro contrato electoral del 2019 cuando asumimos el 10 de diciembre. La verdad que no pudimos gobernar y empezar a resolver los problemas que estaban pendientes a la velocidad que nos hubiera gustado, porque hubo que reordenar las prioridades, y somos conscientes de esa necesidad y de esa urgencia que empieza a haber ahora, a partir de que empezamos a estar vacunados, a partir de que empezamos a tener un control, si se quiere, sobre el COVID, que igual nos sigue sorprendiendo, pero por lo menos estamos aprendiendo sobre esa situación. El Congreso en este sentido, Sofía, va a ser muy importante, porque va a cumplir un rol central en lo que viene y en esta sociedad pospandemia. El rol del Congreso va a ser fundamental, porque va a haber que acompañar con leyes a la sociedad de la pospandemia, a la nueva sociedad, porque no vamos a ser los mismos que éramos el 20 de marzo del año pasado. Bueno, nos queda nada de tiempo, lamentablemente. Gracias, ¿eh? Gracias, Gisela Marciota, ¿eh? Por favor, te gracias. esperamos para...